Hoy vamos a hacer un programa que ingresado un número nos va a decir si ese número es divisible por 2, por 3, por 4 y por 5. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una variable. En este caso le voy a llamar número. La variable número, vamos a recibir el número que se va a consultar. Digite el número y lo primero que tenemos que tener presente es que un número es divisible por 2 cuando su última cifra es 0 o su última cifra es par. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es determinar esa última cifra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a crear una variable que se llame última y voy a tomar el número que ingresó el usuario módulo 10. De esta forma tú tienes el último número de la última cifra de un número. Por ejemplo, si suponiendo que vamos a mandar aquí a imprimir última, si corremos esto, aquí nos pregunta digite el número, ponemos 15 por ejemplo, aquí me arroja el 5. Entonces de esta manera obtenemos la última cifra de un número. Bueno, ya teniendo esto, sí tenemos entonces ahora que determinar. Aquí dice que un número es divisible por 2 cuando su última cifra es 0 o su última cifra es par. Entonces yo voy a crear otra variable divisible 2 para hacer mejor referencia. Entonces última, que viene siendo el último número de esa cifra, módulo 2. Esto quiere decir si el residuo de esa última cifra dividido en 2 me da 0, entonces quiere decir que es divisible por 2. Entonces hago la pregunta si di2 es igual a 0 o última, o sea la última cifra es igual a 0. De esta forma estoy cumpliendo estas dos, que la última cifra sea 0 o sea un número par. Entonces mandamos a imprimir el número con str para poder concatenar número. El número es divisible por 2. Bueno, aquí recapitulamos. Ingresamos un número con última, con esta operación entero número módulo 10 obtenemos la última cifra. Luego aquí preguntamos para saber si es par esa última cifra módulo 2, si el residuo, eso quiere decir si el residuo es 0. Aquí preguntamos si el residuo es 0 o la última cifra es 0, entonces ese número es divisible por 2, como dice la regla. Entonces podemos probar aquí enseguida. Vamos a hacer enseguida la operación. Digite el número, vamos a poner por ejemplo el número 12. Aquí me sale un error. Última es igual a entero número sobre 10 vale entero con base 10. Ok, tengo que borrar aquí. Volvemos a correr. Digite el número
Vamos a colocar el 12. Dice el número 12 es divisible por 2. El número 12 es divisible por 2. Ahí estamos bien. Ahora vamos a ver el siguiente, que es cuando un número es divisible por 3. Dice, un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces hay que sumar las cifras. Primero, ¿cómo vamos a sumar las cifras? Bueno, primero yo voy a crear una variable que se va a llamar tam, que hace referencia al tamaño, y con la función len, de esta forma, len número, aquí voy a saber de qué, cuántos números, cuántas cifras tiene ese número, y se aloja en la variable tamaño. Entonces hago un ciclo for que va desde 0 hasta tam, que viene siendo el tamaño del número de cifras. Bueno, ya con esto, ya me faltó aquí los dos puntos. Creo una variable que se llame suma. La variable suma va a ser igual a suma más ese número que digitaron en un comienzo con el índice i. Voy a ir sumando todas las cifras del número, sin importar cuántas cifras tenga. Vamos aquí a agregar, a inicializar en 0 la variable suma, y ya con este suma me va a sumar todas las cifras. Entonces voy a crear otra variable que se va a llamar div3. div3, digo divisible de 3, va a ser igual a la suma módulo 3, porque acá me dice un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3, y aquí tenemos la suma de sus cifras. Preguntamos, aquí hacemos la operación divisible 3 igual a la suma módulo 3, ahí me va a regalar si el residuo 0. Entonces vamos a hacer la pregunta: si div3 es igual a 0, si div3 es igual a 0, quiere decir que si el residuo al dividirlo por 3 da 0. Entonces vamos a reciclar este código aquí y lo pegamos. El número es divisible por 3. Aquí me hizo la operación. Bueno, ahora vamos con el siguiente, que viene siendo cuando un número es divisible por 4. Dice, un número es divisible por 4 si el número formado por sus dos últimas cifras es múltiplo de 4. Entonces vamos a crear una variable que se llame dos últimas, para que haga referencia a esas dos últimas cifras del número. Lo mismo, aquí vamos a coger ese número y lo vamos con el módulo 100. La última cifra la determinamos con módulo 10 y las dos últimas con módulo 100. Por ejemplo, las tres últimas cifras serían módulo 1000 y así. Entonces tenemos aquí, creo otra variable que se llame div4, que va a hacer referencia a los divisibles entre 4. Vamos a tomar esas dos últimas cifras del número, módulo 4. Con esto determinamos el residuo de esas dos últimas cifras divididas en 4. Entonces preguntamos si div4 es igual a 0, si ese residuo es 0,
Vamos a reciclar este código, control C, control V, y vamos a decir que es divisible entre 4. Ahora nos queda el último. El último dice: un número es divisible por 5 cuando termine en 0 o en 5. Bueno, aquí podemos usar esta variable última, porque también vamos a determinar la última cifra. Vamos a hacer la pregunta con la última cifra. Entonces colocamos divisible, vamos a crear la variable di5, va a ser igual a última módulo 5, y vamos a hacer la pregunta. Vamos a ponerlo acá. Sí, aquí me equivoqué, esto no lleva punto y coma. Ahora sí, sí, div5 es igual a 0 si el residuo es 0, o esa última cifra, ese último número es igual a 0, porque aquí me está diciendo que es cuando termine en 0 o en 5. Bueno, aquí analicemos algo, me estoy dando cuenta. Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Aquí entonces sería cuando la última es 0 o la última es 5. Aquí me di cuenta de este error, menos mal. Si la última es igual a 0 o la última es igual a 5, entonces vamos a reciclar el código este. str es número divisible por 5. Listo, vamos a probar el código. Aquí me dice digite el número, vamos a poner el número 120. Aquí me dice el número 120 es divisible por 2, claro, que termina en 0. Es divisible por 3, porque 1 más 2 es 3, 3 más 0, 3, y 3 es divisible por 3. Es divisible por 4, porque las dos últimas cifras, que son 20, es divisible por 4. Y es divisible por 5, porque el último número es 0. Aquí dice cuando es 0 o es 5, entonces estaría cumpliendo. Vamos a colocar otro número, vamos a correrlo de nuevo y pongamos 1750. 1750 es múltiplo de 2, termina en 0, y también es múltiplo de 5, pero no es múltiplo ni de 3 ni de 20 ni de 4, que si sumo los números 1 más 7, 8 más 5, 13 no es divisible. Entonces ahí se estaría cumpliendo. Vamos a mandar otro, por ejemplo el 125. El número 125 es divisible únicamente por 5. Si ponemos por ejemplo el 10, dice que el 10 es múltiplo de 2, obviamente porque termina en 0, y también es divisible por 5 porque termina en 0. Entonces ese es el código para saber si un número digitado es divisible de 2, 3, 4 o 5.